there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Paris y Josh. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy porque son ustedes la razón de la programación. Estamos estudiando, como la mayoría sabe, la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Una de las doctrinas más importantes en toda la palabra de Dios, y todas son importantes realmente, pero el Espíritu Santo pues está en la parte principal. ¿Alguna salida que viene ya? Sí, señor, este fin de semana, 23 y 24 de octubre, estaré con los pastores Jason y Summer Collins en Lakeside Church. 2 servicios, sábado a las 7 p.m. y domingo a las 10:30 a.m. Antes de mis servicios ahí en Lakeside Church, Grace Bromley estará ahí ministrando en alabanza y palabra y una conferencia de damas que comienza a las 11 y llega hasta la 1 ese mismo sábado. Así que si ustedes pueden estar en esta área en Denver, Carolina del Norte, Lakeside Church, vengan y acompañen los servicios. Y también él no está aquí, pero permítanme mencionar que el jueves y el viernes Joseph estará viajando a Brighton, Michigan. Estará con Asher Weber en Faith Worship Center. Y yo estuve ahí hace un par de meses y tuvimos un tiempo maravilloso. Gente maravillosa, ama la adoración y la alabanza. Jueves y viernes a las 7. Aprovechense de todo esto, tiempo maravilloso de adoración y de la palabra. Muy bien, Paris. Sí, el domingo estaré con el pastor Matt Aber en Crossway Ministries en Patterson, Luisiana, fuera de Morgan City. Así que si pueden estar con nosotros, tendremos un servicio a las 9:30 a.m. Si necesitan más información, llamen a la iglesia 985-714-2788. Bien. Papá y yo a finales de mes, el último fin de semana del mes, estaremos visitando el noreste de Luisiana, en Eros, Luisiana, y vamos a tener servicios en Cross of Christ Church el sábado y el domingo. Sábado una enseñanza a las 2 p.m. y el servicio a las 6:30 p.m. El último servicio será ese día y finalmente, bueno, queremos visitar al hermano Jim Green y a todos allá en Cross of Christ Church. Para más información pueden llamarle al pastor Green 318-280-4777. Dave. No por ahora. Bien, imagino que Josh entonces dijo la información. Bien. Dave, vamos a empezar a leer el día de hoy donde dice, el creyente no puede ser bautizado con el Espíritu Santo hasta que él ha nacido de nuevo. Juan 14:17. Esta experiencia no hace a la persona más salva. Y lo reitero, el ser bautizado con el Espíritu Santo, tan importante como es, y realmente es muy importante más de lo que nosotros imaginamos, pero aún no hace a la persona más salva. En el momento que la persona expresa fe en Cristo, esa persona es salva y es tan salva como lo será. En el momento que la persona viene a Cristo, son tan salvos como serán, porque no hay tal cosa como una justificación parcial. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia que sigue la salvación, al menos si el creyente la pide y está destinada, como se dijo, para proveer poder para que la obra del Señor se pueda llevar a cabo. Si bien uno puede ser bautizado con el Espíritu Santo inmediatamente después de la conversión o en cualquier momento después de la conversión, nunca es simultánea con la conversión. Hay 5 relatos en el libro de los Hechos, o bueno, adelante Dave. Hay 5 relatos en el libro de los Hechos de los creyentes que fueron bautizados con el Espíritu. Estos 5 relatos prueban que el bautismo con el Espíritu es una experiencia separada, distinta y aparte de la salvación. Ellos son, Número 1, el día de Pentecostés. Como debe entenderse, todos los que fueron bautizados en el día de Pentecostés ya eran salvos. El número incluido los 12 originales menos Judas y cientos de más. los samaritanos que fueron bautizados con el Espíritu. Felipe había predicado un avivamiento en una ciudad de Samaria, donde muchos habían sido salvos, pero ninguno fue bautizado con el Espíritu.
Poco tiempo después, Pedro y Juan fueron a esta área y predicaron a estas personas para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, si todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo simultáneamente en la conversión, entonces, ¿qué estaban haciendo Pedro y Juan? Hechos capítulo 9 registra la conversión de Pablo y su posterior bautismo. Pablo fue salvo en el camino de Damasco. 3 días después, Ananías, a la instancia del Señor, fue y oró por Pablo para que fuese lleno con el Espíritu Santo. Hechos 9:17. Una vez más, esto sucedió 3 días después de su conversión. Número 4. La experiencia de Cornelio y su casa. La experiencia de Cornelio y los que estaban con él fue un poco diferente. Cuando Pedro les predicó, fueron salvos y momentos después fueron bautizados con el Espíritu. Hechos capítulo 10, 44 al 46. Número 5. Los discípulos de Efesios. La Escritura dice que estos hombres fueron discípulos. Cuando la palabra discípulos se emplea en el libro de los Hechos, siempre y sin excepción se refiere a alguien que ha aceptado a Cristo. Pablo dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. En el griego es han creído desde que recibieron al Espíritu Santo. Estos individuos le respondieron a Pablo y dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No significó que no conocían la existencia del Espíritu Santo, sino que no conocían que el tiempo del Espíritu había llegado. Pablo oró por ellos, realmente impuso sus manos sobre ellos y la Escritura dice que todos fueron bautizados con el Espíritu. La prueba es ineludible. Estas 5 experiencias de que el bautismo con el Espíritu no se recibe automáticamente con la conversión como muchos enseñan, sino que siempre es posterior a la salvación. Hablar en otras lenguas. En estos 5 relatos que acabamos de dar encontramos evidencia abrumadora de que hablar en otras lenguas es la evidencia física inicial de que uno ha sido bautizado con el Espíritu. Y si uno no ha hablado en otras lenguas, entonces no ha sido bautizado con el Espíritu. En Hechos capítulo 2 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. En el capítulo de Hechos 8, como se dijo anteriormente, se nos da el relato de cuando Pedro y Juan fueron a Samaria y predicaron a los samaritanos que habían sido salvos bajo la predicación de Felipe. La Escritura dice que oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aunque no menciona nada sobre las lenguas, sí dice lo siguiente, aun mientras Pedro reprendió a Simón el hechicero diciéndole, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. Hechos 8:21. La palabra asunto en el griego como se usa aquí es logos y significa una palabra o discurso. Entonces, en realidad, Pedro dijo, no tienes ni parte ni suerte en esta habla. Aquí está claro de que él estaba hablando de las lenguas. Hechos capítulo 9 nos da el relato de la conversión del apóstol Pablo, además de que fue lleno del Espíritu Santo. De hecho, la Escritura no nos da ninguna información sobre lo que sucedió, solo dice lo siguiente. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No nos dice nada como se dijo sobre lo que sucedió, pero sabemos que Pablo habló con otras lenguas porque él mismo dijo sobre su vida y vivir. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Quiero decir lo siguiente al respecto. Pablo no estaba hablando de ser lingüista, no, porque hablaba diferentes idiomas que había aprendido en su casa o en algún lugar. No, no es el caso. Él está hablando de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y él había estado tratando con la iglesia de Corintios, tal vez aproximadamente un tiempo extendido sobre este tema. En otras palabras, estaban interrumpiendo los servicios cuando no debieron de haber hecho eso. Y Pablo les está diciendo, no estoy ridiculizando que hablen en lenguas, pero el hecho es que no están siendo muy sabios en lo que están haciendo. Y él dijo, le doy gracias a Dios que hablo más
que ustedes en lenguas, ¿no? Pero Hay personas, creo que eso es algo muy importante. Hay gente que enseña que hablar en lenguas es aprender idiomas sí, extranjeras así como es. misioneros, que no es cierto. No, También otra idea que se puede presentar aquí, otro pensamiento. En 1 Corintios 12 hay una lista de los dones del Espíritu. Dos de ellos tienen que ver con lenguas. Uno es el don de lenguas y el otro es la interpretación de lenguas. así Pablo es. enseña que el don de lenguas que es para el cuerpo necesita tener una interpretación para ser de provecho y también es la equivalencia de la profecía. Pero eso no tiene nada que ver con la adoración. Correcto, y lo que quería mencionar es que en el sentido de Hechos 2, Hechos 10 y en Hechos 19, hablar en lenguas no indica que hubo o que había un intérprete o que alguna persona dio la interpretación. Lucas nos da en Hechos 10 la idea de que estaban glorificando a Dios y Hechos 2 define el contenido de lo que la gente escuchó, pero dense cuenta de que en ninguna de esas instancias no hay interpretación de lenguas. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que hay un don de lenguas para el individuo y un don de lenguas para el cuerpo. Y mucha gente Así trata de es. enseñar que usted y yo no debemos hablar en lenguas A menos de que tengamos un a intérprete. menos que haya un intérprete, pero tenemos que entender que uno de esos dones es para el cuerpo y demanda un intérprete para ser de provecho, pero el otro es para el individuo. Y ahora el que ora en lengua desconocida se edifica y otras escrituras nos indican también cosas que son para el individuo. Así que solamente quería mencionar eso. Sí, realmente a lo largo de los años, a veces adorando al Señor, yo hablo en lenguas y la gente me dice que no debería de yo hacer eso a menos de que alguien esté interpretando. Así es, y ahí está la confusión, que cada instancia que tenga que ver con lenguas es un don para el cuerpo y no es cierto. Por lo tanto, vemos otro propósito para el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. En Hechos 2 no tenían un intérprete. Cuando dicen los escuchamos Así hablar es, en nuestro idioma las maravillas de Dios, solamente ellos pensaban que era un correcto. idioma. Fue una experiencia única. Exacto. 1 Corintios 14, Pablo da las instrucciones de cómo se deben de llevar a cabo los dones orales en la iglesia, más en particular los dones verbales, lenguas e interpretación de lenguas. Él está dando instrucciones muy singulares y también en Judas, Judas lo deja claro, dice en el versículo 20, vosotros, amados, edificándose en vuestra fe, orando en el Espíritu Santo. Una vez más, es un proceso de edificarse y de seguir adelante creciendo en oración y en fe. Dos elementos muy significativos. Algo importante. En ciertos momentos a lo largo de mis años, los que han recibido la llenura del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de las lenguas, casi se ponen en una clase diferente de cristianismo comparándose a aquellos que no lo han recibido. Usted no es mejor cristiano o peor cristiano teniendo el bautismo con el Espíritu Santo en el sentido de su posición. No hay dos clases de cristianos, los llenos y, y Así es. los Muy no bien, llenos. No muy bien. enseñamos ni creemos eso. Hay personas que no han recibido la llenura. Si es salvo, es salvo. Usted es salvo y es justo delante de Dios. Y nosotros debemos animar y motivar a la gente para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo para los beneficios que trae, no solamente para edificarnos, pero este es un descanso lo que trae el hablar en lenguas que ignoramos a veces. Es para el servicio, pero también nos cansamos en el servicio a veces. El enemigo se enfrenta a nosotros, nos opone y caminamos o patinamos en el lodo para poder llegar a la meta y nos cansamos, pero hay un descanso cuando nosotros oramos en lenguas y también hay algo muy importante. Creo que el creyente recibe ese refrigerio. En mi experiencia, y no puedo hablar por todos los demás aquí, pero cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, mi caminar con el Señor, encontré un reposo que no tenía antes de eso. Hubo un tiempo en el que yo entraba en oración, oraba en mi lenguaje de oración y yo recibía ese refrigerio, algo que se notaba tangiblemente anterior, o a diferencia de cuando no oraba antes. John, tu madre fue católica, ¿no? Inicialmente sí. Inicialmente. Bien. ¿Y cómo? ¿Cómo fue su experiencia de ser bautizada con el Espíritu Santo?
¿Eso fue algo extraño para ella siendo criada católica? Cuando ella nació de nuevo y recibió a Cristo, todo cambió, toda su vida, todo su punto de vista, su cosmovisión cambió. Sí. Era católica, aunque siempre parecía como que amaba a Dios y siempre hablaba de Jesús, aún antes de eso. Pero cuando ella le dio su corazón al Señor y comenzó a servirle en esa justicia de Cristo y el crucificado, fue una nueva dinámica. Así que cuando ella fue bautizada en el Espíritu Santo, y bueno, en ocasiones había situaciones interesantes en las que nosotros estábamos en oración y el Señor se movía sobre ella para poder hablar en lenguas e interpretación. Y era algo hermoso verlo. Así que ella se hizo más sensible al mover del Espíritu Santo también. Yo creo que los que son bautizados en el Espíritu Santo, los dones tienen más libertad para funcionar y el discernimiento también se hace más palpable, más capaz para el creyente. Pero yo me pregunto, alguien que es criado en otra iglesia que no cree en lo que estamos hablando nosotros acá, y durante años son así, y luego son bautizados con el Espíritu Santo, eso tiene que tener realmente una gran cantidad de actividad social, del pensamiento, porque el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en ese corazón para traer a esa persona a la fe y a creer. En 1967, en la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, Pensilvania, hubo un derrame del Espíritu Santo en la Iglesia Católica Romana. La idea de glosalolia, si es que lo estoy pronunciando bien, la idea de que el Espíritu Santo se movía en las lenguas, los católicos comenzaron a recibir a Cristo y ser bautizados. Tengo un pariente de mi esposa que cuando estábamos en Atlanta, Georgia, predicando hace muchos años, recibió la llenura una vez más y él aún está en la iglesia católica romana, pero aún es salvo. No, no le voy a entrar en ratón en detalles porque él aún es salvo, pero creo que en algunos casos la iglesia católica enseña las lenguas, si es que entienden lo que yo estoy tratando de decirles en cuanto a cuándo decirlo y cómo decirlo. Así no es como bueno, se expresa en la palabra de Dios, pero de cualquier manera hubo un mover y yo recuerdo en mi casa que todo esto se presentó aún hasta en ese entonces. Yo apenas era un niño que estaba entrando a la adolescencia, pero había discusión en todo eso y eso causó una impresión en la iglesia católica, especialmente en la diócesis de Pittsburgh, que este fenómeno estaba sucediendo. Eso es verdad, hubo un mover en la Iglesia Católica. Algunos lo tomaron a mal, o lo hicieron mal, en el sentido de que permitieron que la carne entrase y ellos daban mensajes en lenguas y luego alguien los interpretaba diciendo que adorasen a María Así o ese es, tipo de cosas, ¿no? ciertamente sí. Y eso no era de Dios, eso no era de Dios y es la razón por la cual tienen que haber personas allí que sepan y entiendan lo que dice la palabra y no ir más allá de la palabra. Pero realmente ya no es así, que yo sepa, ¿no? No creo que hay mucho que esté sucediendo en lo que respecta a eso en la Iglesia Católica. No todo lo que sé, pero aún hay elementos que retienen algunos de los principios carismáticos que fueron presentados a la Iglesia Católica Romana. Hubo una organización creada, no organización, pero un documento que se creó, evangélicos y católicos juntos, donde hubo bueno, donde se compartió varios documentos. Varios líderes firmaron eso para poder producir una unidad entre catolicismo romano y los protestantes. Estoy tratando de traer el brazo paulino de la Iglesia Católica, el brazo paulino al brazo patrino para que haya unidad otra vez. Yo propongo que si la falsa doctrina, si se adhiere a eso, lo que el Espíritu Santo está haciendo gradualmente va a Así es. menguar. Alguien por acá quería decir algo. Una de las cosas que quiero mencionar, y encontré esto como algo cierto, tratando de averiguar eso. He enseñado la clase de características pentecostales 25 años en el instituto y yo he entrevistado a muchos estudiantes a lo largo de los años y les he preguntado a los que son bautizados en el Espíritu Santo cómo cambió el caminar con Cristo. Y nadie tiene la misma historia. No hay ninguna similitud, o más bien hay similitudes en las historias. Y una de las cosas que me ha causado preguntarme, utilizando a Bob Cornell, todo el mundo conoce a Bob Cornell, un grande hombre de Dios. Ahora tiene una iglesia llamada Covenant Church en Murfreesboro, Tennessee.
Bob creció en una atmósfera bautista, aunque habían influencias en su familia que se inclinaban más hacia los carismáticos y pentecostales, pero a él se le había enseñado que no existía el bautismo en el Espíritu Santo. Pero en esa atmósfera no hay mucha plática sobre la dependencia o de la relación con el Espíritu Santo. Y yo siento que una persona que no sabe lo que tiene, no caminará en fe ni recibirá lo que pudiera recibir. Yo sé que cuando yo fui salvo, inmediatamente el poder del Espíritu fue dinámico. Mi primer, mi primera experiencia con la iglesia vino a través de su transmisión. Así que yo quedé asociado inmediatamente con el mover del Espíritu, aunque no había sido bautizado con el Espíritu. Yo esperaba que el Espíritu Santo me dirigiera, me guiara, me corrigiera, me llenara y me diera el entendimiento de la Escritura desde el principio. Así que lo que yo creí, creo que abrió la puerta para que la obra del Espíritu Santo, aunque era salvo, pero no lleno. Si a alguien se le enseña que el bautismo del Espíritu Santo es solamente un nombre, no una entidad, cuando uno crece y después uno es bautizado con el Espíritu Santo, mi experiencia fue que yo no encontré tanta diferencia en la relación con Cristo cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Pero Bob puede testificar que me hizo amar a Cristo más. Y yo estaba pensando, bueno, yo no creo que hubiera podido amar a Cristo más, pero, pero lo que la persona eh, recibe como enseñanza antes del bautismo a menudo impacta la presencia del Espíritu Santo. Los pentecostales básicamente han engrandecido y han denigrado lo que el bautismo y la experiencia puede hacer. Y si uno no espera algo hasta que uno sea bautizado con el Espíritu Santo, una vez más, la fe es algo gigantesco. Solamente quiero decirle a todo el mundo que si usted es salvo y el Espíritu Santo vive en usted, créanle a Él por cosas maravillosas, créanle a Él para dirigir, guiar, instruir y nunca se detenga. Nunca deje de buscar el bautismo con el Espíritu Así Santo. es, para el servicio, Pero sí. fue muy interesante y bueno, es un pensamiento personal que lo que la persona recibe como enseñanza del Espíritu Santo, ya sea lo que falte o lo que sepa, lo que experimenta en él, en la salvación a menudo determina la respuesta al bautismo. Y tristemente, para algunos, hubiéramos podido tener más en la salvación y bueno, hay un peligro, no hay Mm. una respuesta única y singular. Todos somos diferentes, pero es importante caminar en fe, fe hacia lo que Cristo hizo en el Calvario y la entrada del Espíritu Santo en la salvación, fe para poder servirle a Dios en el bautismo con el Espíritu Santo. Creo que el reto que muchos tienen es que cuando buscan lo que piensan que están buscando, y estoy hablando de pentecostales, bautistas, inmediatamente piensan que estamos hablando de lenguas, lenguas, lenguas. Algo muy interesante con un amigo aquí en Baton Rouge me sucedió. Yo empecé a introducirle la idea del bautismo con el Espíritu Santo, no tanto las lenguas, esa es la evidencia inicial, ¿no? Pero es la oportunidad que usted puede tener en su servicio para el Señor. Él me dijo, bueno, si el Sí, Señor quiere que yo lo tenga, lo voy a tener. Bueno, Él quiere, tienes que pedirlo. Entonces empezamos a hablar esto durante años. Él estaba escuchando, yo no sabía lo que estaba sucediendo en su corazón, pero no era en cada conversación, ¿no? En un viaje a Israel, él estuvo allí y una noche unas señoras le pidieron que llevase sus oraciones porque solamente los hombres pueden llegar hasta ciertas partes del muro. Entonces él fue allí a hacer eso como un favor a esas damas. A 10 a 10 pies del muro, le tocó, el Espíritu Santo lo llenó y yo he escuchado esta historia. Tenía un sonido como oriental y él, obviamente, aquellos que lo rodeaban y qué van a pensar ellos, y se dio cuenta que los cientos en el muro estaban hablando distintos idiomas, nadie iba a sí, darse ¿quién cuenta, no, importa? nadie, no iba a ser un problema, fue lleno. Le dije, no tenías que ir a Jerusalén para hacerlo, pero así Dios se lo entregó. El caso es que he visto cómo su vida de oración y su servicio para Dios ha cambiado totalmente y veo una persona distinta. Cuando hay una necesidad, él ora y él inmediatamente está conectado. A esto ha revolucionado su caminar y lo uso a él como un ejemplo. No hay cientos de ejemplos así de Sí, personas que han sido llenas.
Es una experiencia, pero es algo que no simplemente recibimos una vez, sino que es continuo y continuo. A veces, varias veces al día, yo lo recibo y yo lo necesito. Yo necesito la sabiduría, dirección y a veces digo, Señor, yo necesito un toque. Nosotros entendimos un poco, ¿no? La profundidad del Espíritu Santo. Él es Dios y Él glorifica a Jesucristo, pero sí es una puerta a esta experiencia cristiana. No queremos minimizarlo a solamente un evento, es un crecimiento continuo. Anda Claro en que fe, sí, sí. Cualquier cosa que uno tenga, hay que creerle a créalo, Dios para así que haga es, amén. lo que uno ha experimentado y también quiere ser más, Así mucho más. es. Bueno, yo no quiero estar entre aquellos que niegan lo que el Espíritu Santo está haciendo. Es lo último en el mundo que yo quiero hacer. Y yo no quiero aceptar algo que no sea el Espíritu Y así Santo. es, sí. Eso no lo quiero tampoco. Yo quiero lo que dice la palabra de Dios y lo voy a leer una vez más. Los mandó a no a salir de Jerusalén, sino a esperar por la promesa del Padre, que dijo, habéis recibido de mí, pero Juan los bautizó con agua, pero serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Algunos dicen, sí, Él los mandó, pero solamente fue que no salieran de Jerusalén. Eso no tenía nada que ver con el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, y no es lo que dice. La próxima parte dice, esperen la promesa del Padre. Ahí es donde está el mandato, ¿no? Y no es una sugerencia aquí. Él los mandó. En esencia, no vayan a predicar, a celebrar reuniones o a tratar de contarle a la gente de mí. Primero sean bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que él está diciendo. Y sé que años atrás Gabriel me preguntó si eso tenía que ver con el día de hoy. Y claro que sí. Cuando dice les mandó, eso es algo poderoso, es fuerte, es como un estatus militar. En otras palabras, hazlo, haz lo que te digo que hagas y no vayas más allá y no dejes nada en la mesa. Así que yo sé que nuestros hermanos que no creen esto dicen que Él les está mandando a no apartarse de Jerusalén. Sí los estaba mandando, pero por un propósito, y eso era ser bautizados con el Espíritu Santo. Creo que el propósito fue más grande que el bautismo. Creo que es importante entender que se necesitaba haber un principio de una comunidad del nuevo pacto y se requería de la presencia del Espíritu Santo para establecerlo. Por eso quiero decirles esto, que todos los miembros del nuevo pacto necesitaban ser bautizados en Cristo. Yo no veo cómo eso fuese posible antes de la venida del Espíritu Santo. Jesús declaró y sabemos que el Espíritu Santo ni siquiera había, bueno, no estaba viviendo de esta manera antes del día del Pentecostés. El precio se había pagado, pero la iniciación del nuevo pacto o del pacto de la comunidad del nuevo pacto sucedió el día del Pentecostés. Bueno, si la iglesia no comenzó, y ya tratamos con esto un poco, no comenzó en el día de Pentecostés, ¿cuándo comenzó entonces? Correcto. Bueno, yo no creo que se pueda discutir. Hay menciones de la situación con Juan 20 cuando Cristo le sopló a 10 de sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, pero creo que eso es provisión del antiguo pacto. ¿Eso es lo que estaban diciendo? Sí, pero piénsenlo bien. Hay ciertas cosas que tenemos que pensar aquí, y si uno lo estudia bien. En Juan, cuando Jesús se reunió con los discípulos, el primer día fue su día de resurrección. Estaban ellos reunidos en una habitación, temerosos por su propia muerte, aplastados por lo que acababa de suceder. Perdieron Sí. su líder, uno de sus mejores amigos traicionó a Cristo y después se suicidó. Fueron amenazados por el pensamiento de la muerte y estaban ellos reunidos ahí y de repente, póngase usted mismo en esa Mm. posición, primeramente, y entienda la emoción que estaba corriendo en su vida, el temor, el poder de las tinieblas que decía, usted sigue, Jesús llega y tienen problemas creyéndolo. Sin embargo, recordemos que antes de que él fuera a la cruz, les dijo, después de que yo muera, voy a resucitar. Y, ustedes salgan de Jerusalén y yo quiero verlos en Galilea. Así que cuando yo muera,
voy a resucitar, salgan de Jerusalén y vayan a Galilea. Bueno, no salieron de Jerusalén, se quedaron en la habitación, en ese lugar. Y creo que Jesús cuando sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, él estaba distribuyendo un mover del Espíritu Santo que traería consuelo y que traería ayuda en ese momento, porque solamente habían 10 de ellos que de hecho estaban, Estaban muy sí, y confundidos. Tomás ni siquiera estaba ahí. Así que Tomás no había nacido de nuevo. Si él tuvo que soplar en la gente, ¿qué tal los otros discípulos? ¿Cuándo fue que la iglesia comenzó? ¿Será que tuvo que soplar sobre todos? No. Mm, Y en segundo lugar, no vemos la evidencia de una nueva vida en claro. los discípulos. Ellos estuvieron en el mismo lugar 7 días Una más. semana después. Solamente se requirió de un hombre para que Mm. llegara y les dijera, yo no creo lo que tú viste, para que ellos dijeran, ah. Y una vez más, antiguo pacto, en su presencia, hay plenitud, De allí vienen, algunos dicen que la iglesia empezó allí. y legalmente, porque fue después de la cruz. Hay un punto que se tiene que hacer. Pero Jesús dijo varias cosas. Primeramente, sabemos que el pecado tuvo que ser quitado, así que, o tenía que ser eliminado, así que el Calvario tenía que suceder. Pero después Jesús dice, bueno, Juan lo escribió, pero dice en Juan 7 que el Espíritu Santo no se podía recibir porque Jesús no había sido glorificado. Glorificado. Glorificado no indica simplemente un cuerpo glorificado. Jesús oró en Juan 17, Padre, glorifícame con la gloria que tengo contigo, o que tuve contigo antes de que el mundo comenzara, lo cual significa que la glorificación en la mente de Cristo fue después de la ascensión. Y en tercer lugar, Jesús le dijo a aquellos, yo me iré. Mm, Si yo no me voy, el consolador no muy bien. vendrá. Si yo me voy, Yo, os enviaré a vosotros. Y una vez más, eso esta es. es la venida del Espíritu, no solamente el bautismo con el Espíritu Aquí Santo. está. Ahora, Juan 14:16 dice, Jesucristo dijo, yo voy a pedirle al Padre y Él os dará a otro consolador. Así que había un margen de tiempo que tenía que ocurrir en el que Jesús le pidió al Padre la promesa del Espíritu Santo. Yo contiendo que la promesa del Espíritu no es solamente el bautismo con el Espíritu Santo, sino la venida Así del es. Espíritu para poder establecer la comunidad del nuevo pacto. Y después en Hechos 2:33, cuando Pedro se le preguntó, ¿qué es esto que está sucediendo? Esto es lo que él dijo en Hechos 2:33. Por lo tanto, hablando de Cristo, estando a la diestra de Dios, exaltado, glorificado, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Pues, él estaba pidiéndole a su Padre en su posición exaltada, él ha derramado esto que ahora veis y oís. Y otro pensamiento más. En Hechos 11:16, cuando Pablo estaba hablando acerca de Cornelio, uno de los ejemplos de los que leímos, que él había sido salvo y lleno del Espíritu, había entrado a la comunidad del nuevo pacto y, siendo bautizado con el Espíritu Santo, dijo esto, que el Espíritu Santo cayó sobre él como sobre nosotros, al al principio. principio. Así que Pedro se dirige a lo único que se ve como Hechos 10, que es Hechos 2. Así que cuando vemos nosotros de Hechos 2 hasta el 10, vemos las lenguas de fuego y esto indica que el sonido y la lengua es la entrada del Espíritu Santo formando esta comunidad del nuevo pacto. Y la comunidad del nuevo pacto es formada cuando el Espíritu Santo sumerge al Ahora, creyente en Cristo. algunos pueden decir, si usted cree en lenguas, ¿por qué no cree en el fuego que estuvo en sus cabezas? Porque una vez más, el fuego y el sonido del viento era indicativo de la presencia de Dios estableciendo comunidad del nuevo pacto. Y solamente sucede una vez. Y no tenemos que volverlo a ver otra vez porque desde ese momento en adelante podemos hablar de la regeneración, lo cual no quiero hacer en cuanto a los discípulos, pero desde ese momento en adelante, cada creyente que pone su fe en Cristo es tomado por el Espíritu Santo y sumergido en la comunidad del nuevo pacto, que ya no es solamente en un lugar llamado Israel, sino en Cristo, en una persona. Y aparte de eso, el Espíritu Santo hace a ese creyente una nueva criatura. Los 3,000 salvos ese día fueron hechos nuevas criaturas, nuevas almas, nuevos espíritus, y después el Espíritu Santo comenzó a morar dentro de ellos y fueron bautizados en Cristo, libres de la naturaleza pecaminosa, y se pagó la penalidad o la pena de muerte.
Bien, pero no dice que 3,000 fueron No, bautizados. pero lo que vemos después es que si, bueno, si tengo la razón en todo esto, en Hechos 2, del 1 al 10, o del 1 al 3, es el establecimiento de la nueva comunidad en el nuevo pacto, donde la gente podía ser bautizada en Cristo, y eso no elimina Hechos 2:4. No. Nos muestra y también una conjunción, todos fueron llenos, así que había una provisión del nuevo pacto para tener servicio para el poder. Es que los líderes en Jerusalén pidieron de Pedro y Juan que el pueblo en Samaria fueron bautizados. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu? Ninguno. Porque evidentemente él no lo predicó. Yo creo que, y una vez más, no, yo creo que la razón por qué Pedro y Juan fueron a Samaria, primeramente, lo que la Escritura dice, escucharon que los samaritanos habían sido salvos. Ahora recuerden que esto es algo nuevo. Los samaritanos no pueden ser salvos, son mitad judíos, no califican. La iglesia primitiva no entendía Ujú, así es. cuánto alcanzaba todo este nuevo pacto, pero lo que entendemos que es muy importante para el bautismo con el Espíritu Santo es que cuando ellos llegaron, y esto es algo que sucedió 3, 4 años antes, tal vez después, No creo que fue tanto digamos tiempo. dos, cuando llegaron, ellos reconocieron lo que el Espíritu Santo no había, o que el Espíritu Santo no había caído en ellos. Esto me dice que la segunda obra fue algo normal Sí, para la iglesia sí, así es. del nuevo pacto. Y en segundo lugar, todos ellos, y esto no sucedió en Hechos 2, ellos habían comenzado la práctica de imponer manos para que el Espíritu Santo pudiera ser recibido de la manera como ellos lo recibieron el día del Pentecostés. Así que esto me dice que esta no fue la primera vez en la que ocurrió. Esta es ocurrencia o algo común y encontramos a Pablo haciendo exactamente lo mismo. Es lo mismo. Sin embargo, Hechos 2 y Hechos 10 describe la gente bueno, siendo salva e inmediatamente bautizada con el Espíritu Santo. Hechos 8 y Hechos 19 muestran el elemento del tiempo, lo mismo con Hechos 9. Así que en todo esto, hermano Swagger, yo creo que tenemos que concluir que esta segunda obra posterior, la recepción del Espíritu, le llaman a esto como que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Esto era una práctica normal del Nuevo Testamento, y para cuando llegaron a Samaria, Pedro y Juan habían desarrollado la práctica de imponer manos y de ver que la gente fuese llena. Si removemos el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas y cómo se recibe, etcétera, etcétera, si removemos eso, no resta mucho. No resta mucho en el libro de los Hechos, en las epístolas. Correcto, sí. El bautismo con el Espíritu Santo fue un ancla. Tenemos que tener cuidado con eso porque no queremos entrar a lo de la crítica de redacción. Pero Dios le dio a Lucas las palabras Ujú, y el énfasis de Lucas sobre esas características históricas de la edificación de la iglesia primitiva se enfocó en cómo fue edificada la iglesia, que fue por el poder de Dios. Y Lucas, no voy a decir que en todo lo que menciona, pero en la mayoría de las cosas que él mencionó la obra del Espíritu Santo en poder sobrenatural. Ese es su razonamiento. Y creo que eso es lo que Dios puso en su corazón. Robert Menzies ha escrito varios libros, un erudito que realmente enfatiza todo esto. Para ser honesto, Juan y Pablo realmente no mencionan mucho del bautismo. Ellos escriben sobre la soterología así y es, salvación. así es. Así que, y bueno, nosotros debemos tener cuidado con todo esto porque yo no estoy completamente convencido de la idea de que ya no tenían ambas cosas en mente, pero primordialmente Pablo habló del nuevo pacto y la provisión de el Espíritu Santo en la salvación. Juan 14, 15 y 16 nos dice muy poco acerca del bautismo con el Espíritu Ujú. Santo. Esos dos escritores tratan con la relación, pero Lucas, como usted acaba de decir, se enfocó en el poder o la necesidad del poder. Para el ministerio. Así es, y no negamos la salvación y la relación, y no negamos el poder para servicio, sino que nos unimos todos, que es lo que fue la intención de Dios. Y hermano Swagger, por eso, lo he dicho, por eso, para eso es lo que el mensaje de la cruz es Ujú, para así separar a los es, dos, pero también los une. así es. Así que ahora el libro de los Hechos, el día en el que la iglesia fue fundada con los Ujú. beneficios de las características para el servicio y para
el poder para servirle a Dios, no para separarlos, sino para poder unirlos. No es una cosa o la otra, sino los dos y lo podemos tener todo. Pero el mundo de la iglesia está bastante dividido. Ahora mismo, hoy día, la mitad cree en lo que estamos enseñando y la mitad no. Pero lo triste es que la situación está llegando al punto donde el bautismo con el Espíritu Santo pocas veces se predica o se enseña, no como antes. Y nosotros debemos entender su propósito. Sí, Debemos entender su claro. propósito. Es muy posible que la confusión sobre lo que el bautismo con el Espíritu Santo, para qué es, nos ha llevado al punto donde no estamos creyendo por ello, no lo predicamos, no vemos una necesidad de ello, porque como el doctor Watts lo dijo múltiples veces y los demás aquí también tienen el mismo testimonio, pero la iglesia donde él se congregó, donde él creció, ellos decían que el bautismo con el Espíritu Santo trataría con su problema de pecado. Ellos creían eso. Y No, no no lo es hará. así, no es su propósito. Eso no está localizado cuando nosotros tenemos que ver a hechos, tenemos que ver qué es lo que Lucas está diciendo sobre el bautismo con el Espíritu Santo y qué significa. Significa qué es lo que el Espíritu Santo dice a través de Lucas sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo está diciendo es que el bautismo, este es el propósito, que sean testigos de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en las otras partes del mundo. Y eso es exactamente el resultado final del libro de los Hechos. Los vemos en Jerusalén, los vemos en Judea, los vemos en Samaria y vemos a Pablo llevándolo a las partes más lejanas del mundo. Así que vemos lo que el libro de los Hechos dice que va a hacer, lo lleva a cabo completamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando como énfasis al bautismo con el Espíritu Santo? Y eso es la expansión del Evangelio en el mundo, ¿no? Después de la pausa continuamos. Estamos de vuelta. He predicado cruzadas en Centroamérica, Suramérica, ciu- cruzadas de toda una ciudad, a veces de toda la nación. Decenas de miles han llegado a los servicios y llamados al altar fenomenales con cientos, aún miles llegando. Y yo no puedo responder cuántos de ellos vinieron a ser salvos, no lo sé, pero sé que nosotros hemos hablado con misioneros bautistas, metodistas, principalmente bautistas, y, y ellos decían, ¿y cómo hace usted esto? Ellos estaban buscando algo físico, alguna estrategia. Hemos estado aquí 20, 25 años y no tenemos esa respuesta que ustedes están teniendo en la iglesia. ¿Cómo es que ustedes tienen miles? Y obviamente ellos, les decíamos, es el Espíritu Santo. Y ese es su poder de obrar, Amén. lo que está conectado con el bautismo, con el Espíritu Santo. Eso es lo que recibieron en el día de Pentecostés. Esas personas en el día de Pentecostés ya eran salvos, habían nacido de nuevo. Ellos no llegaron a ser salvos, ya eran salvos. Salvos. Y debemos mencionar también que bajo la provisión del antiguo pacto no tenían todos los beneficios del nuevo pacto. No, no, no. Y nacidos de nuevo, el término se confunde un poco porque se asocia más con el nuevo pacto más que con el antiguo. Pero como dije, habían sido salvos, pero no habían Salvos. nacido de nuevo, Sí, hasta que llegó el así es como Espíritu yo lo Santo. veo. Y hay diferentes opiniones. Sabemos que todas esas personas, el requisito para salvación entre el tiempo del ministerio de Jesús, comenzando el día del Pentecostés, era simplemente poner la fe en Jesús. Si uno pone la fe en Así Cristo, es. entonces el nombre es escrito en el libro de la vida. Eso es ser salvo. Y eso se verifica, hermano Swagger, en Lucas 10, cuando Jesús dijo, regocijaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, Así estos es. hombres son salvos. Sin embargo, hasta el día del Pentecostés, beneficios del nuevo pacto no es suyo en totalidad. Así es. Pero el poder del Espíritu Santo fue evidenciado en sus vidas que habían sido bautizados con el Espíritu. Después del día del Sí, Pentecostés, después sí, del día de Pentecostés, ellos establecieron iglesias, hicieron grandes cosas sí. ellos.
milagros, Así el es, crecimiento de la hicieron iglesia, todo todo eso. eso. Fue a través del Espíritu Santo. Y creo que si estamos viendo cuál es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, de eso es lo que estamos hablando, y de cómo todo esto se ha malentendido por ciertos grupos específicos pentecostales que han tomado el bautismo con el Espíritu Santo y lo han mal interpretado y tratan de aplicarlo a problemas del pecado, a caracteres. Y no funciona porque No fue para eso. no fue dado por ese Es propósito. el mismo Espíritu Santo en ambos casos. Absolutamente, pero el bautismo con el Espíritu Santo, específicamente creo que eso es algo que estamos viendo enfatizarse en Hechos. No estoy diciendo que es algo necesariamente que piensa Lucas nada más o que entiende acerca del Espíritu Santo, pero ciertamente es su énfasis. Sin lugar a dudas. Y ese es el problema de la comunidad cristiana, de cómo iba a lograrse todo eso. Yo creo que podemos ver, si regresamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, él nos muestra que no solamente va a ser algo logrado por los apóstoles, sino que va a ser logrado por más, y él empodera a 72 y los envía y los unge para imponer manos sobre los enfermos para predicar el Evangelio. Y también si nosotros entramos al libro de los Hechos, comenzamos a ver que realmente un momento crucial en en esta área, hay un diácono llamado Felipe, y Dios quiere mostrar que los gentiles van a ser incluidos en esta comunidad del nuevo pacto y envía a Pedro a la casa de Cornelio. Pero cuando comenzamos a ver la expansión a territorio gentil, eso es logrado por los hombres que ni siquiera sabemos quiénes son, hombres de Chipre y de Sirene. Así que cuando vemos la necesidad por causa de que la obra no solo iba a ser lograda por los 12, no iba a ser lograda por el llamado quíntuple, este empoderamiento para el servicio es necesario para todo y cada creyente, Así porque va a es. ser la Así obra de es. todo creyente que lleve este evangelio a todo el mundo, no solamente por unos cuantos, o por uno, o por unos cuantos, sino que va a ser la totalidad del cuerpo de Cristo. Así que vemos que, enfatizándose esto en el libro de los Hechos, cada creyente necesita el poder del Espíritu Santo Mm. para poder llevar el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo Exactamente. interesante es Así que a es. veces la gente dice, bueno, nosotros vemos que esto terminó con el apóstol Pablo en Roma, pero la realidad es de que Roma tuvo muchas rutas de comercio más allá de Roma. Pablo aún hasta tenía intenciones de ir a España, tenía intenciones de llegar a China, a India, a las partes del sur de África. Así que en la conclusión del libro de los Hechos no hemos terminado. Así El trabajo es. no se ha hecho. Aún tenemos Así una es. responsabilidad Y para llevar el Evangelio. necesitamos eso. Y todavía Así lo que mientras tenemos. que tengamos esa responsabilidad, Muy bien. necesitamos el poder. Necesitamos ese poder. Quiero hacer un punto que es muy correcto en base a lo que él dijo. Yo refiero a a este periodo de tiempo, el tiempo entre la introducción de Jesús por Juan, el día de Pentecostés. Aquí hombres son salvos y vemos un poco del antiguo y nuevo pacto como que se mezclan, ¿no? Y aquí hombres son salvos, pero cuando Jesús envía a esos 70, él les dio poder para sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, pero cuando Él murió y resucitó, sus palabras a sus discípulos fue realmente esperen a Jerusalén hasta que sean llenos de poder del cielo, lo que me quiere decir a mí que en ese periodo de Binder, ese periodo de relación con Dios todavía no había sido asegurado porque ese poder que ellos recibieron en los evangelios para salir y ministrar fue una obra temporal del Espíritu Santo que realmente se compara o se anexa a toda la obra temporal del Antiguo Testamento y todo eso. Así que todavía estamos tratando con Antiguo Pacto, todavía estamos en provisión del Antiguo Pacto. En el día de Pentecostés llegamos a la formación de una comunidad del Nuevo Pacto porque el Espíritu Santo está aquí para lograr eso y la necesidad de que esa comunidad del nuevo pacto sea inmergida en poder para esparcir este evangelio. Y ahora que el Espíritu Santo está aquí, Por eso los mandó. exacto, les dijo no vayan a ningún lugar, pero fue un pensamiento doble. Y por eso esta idea de las obras dobles del Espíritu Santo, esa obra gemela del Espíritu Santo empieza en el día de Pentecostés para el nuevo pacto y es importante. Y creo que también es parte de la razón por la cual Jesús les dijo, no vayan a ningún lugar hasta que esto se establezca. Josh resaltó esto en la programación de ayer. Se cree
que el día de Pentecostés es el mismo día que Dios le dio ese llamado a Moisés. Sí, Y no es bíblico, pero aún se considera así. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Pero si eso es verdad, entonces el primer pacto, la comunidad del Antiguo Testamento, se establece con Moisés siendo aquel dador de la ley y el Torá como la instrucción de cómo vivir para Dios en el día de Pentecostés. Pero en el día de Pentecostés, si usted sabe que a Dios le encanta hacer las cosas en orden, Él envía, bueno, sí, el día cuando se entrega la ley, 3,000 personas murieron y el Espíritu Santo dijo que 3,000 fueron sí. salvos. Definitivamente hay imágenes ahí en todo eso. Lo que estoy diciendo es que esta es una comunidad de nuevo pacto y esto quiere decir que ya no es Moisés, ya no son personas siendo bautizadas bajo Moisés, bajo con el Torá como el manual de instrucción. Ahora, en el día de Pentecostés, de llega del anticristo, viene a ser la arena de cómo las personas entran, ¿no? Él ahora tiene la comunidad del nuevo pacto, no hay necesidad de un templo, ya no hay necesidad de un sumo sacerdote, ya no hay necesidad de sacrificios, porque Él es todo eso y todo aquel que viene a ser una nueva criatura es inmergido en Cristo y yo soy un miembro de una comunidad de nuevo pacto. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Los Eso Romanos dice 6 Romanos dice, 6, ¿no? sí. Entonces, yo tengo todos los beneficios del nuevo pacto desde ese día, es disponible para mí. Es parte de la razón por la cual Dios dice, no vayan a otra dirección, esperen por esto, porque voy a establecer comunidad del nuevo pacto y voy a dar a esa comunidad algo Sí, maravilloso. así es. Creo que la razón por la cual no quieren decir, si lo dicen, el día de Pentecostés es el principio de la iglesia, es porque tenemos que incluir a las lenguas, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, No habían lenguas envueltas allí. pero el argumento más grande, hermano Swagger, es esto. Es que, bueno, ese es el día en el que la iglesia comenzó, no en el que envió el bautismo. Y los pentecostales dicen, no, esto solamente es para el bautismo. Ambos están equivocados. Fue para el fundamento de la entrada del Espíritu Santo. Si mis hermanos bautistas vieran la verdad del bautismo con el Espíritu Santo, si mis hermanos pentecostales vieran la verdad de la formación de la comunidad del nuevo pacto, en vez de decir, bueno, solamente es para eso, veríamos que es para ambas cosas. Y ahora, si nosotros creemos lo que, bueno, podemos aprender unos del otro. El mensaje de la cruz l- l- le llegó a usted a través de un hermano que no cree en hablar en lenguas, pero cree en la formación de la comunidad del nuevo pacto. Él entendía Romanos 6 y nuestros hermanos pentecostales no. Ya lo escribió, así que comenzamos a aprender de ellos. Podemos aprender uno del otro, hermano Swagger. Yo creo que, Eso es verdad. yo creo que este mensaje de la cruz tiene la oportunidad de combinar todos los beneficios disponibles a través del creyente por el Espíritu Santo. Podemos aprenderlos y por fe en Cristo y la cruz, no solo podemos ser salvos, cambiados, pero también podemos llevar este evangelio a todo el mundo. La ley fue escrita en piedra en aquel día en particular que Moisés le presentó al pueblo. En el Pentecostés que celebramos con la venida del Espíritu Santo y la regeneración, las leyes ahora están escritas en nuestras vidas y Jeremías corazones. 31. Entonces hay un establecimiento del nuevo pacto. Lo antiguo ha pasado porque Cristo, cuando Él murió en la cruz, completó y cumplió el antiguo pacto. Realmente hubo un pacto allí que se Yo le establece. llamo ese periodo de traslape, donde los dos se cruzan. Bueno, muy bien. Ahora que esto ha sucedido, tenemos que reconocer la obra doble. Nosotros, en mi opinión, a veces separamos demasiado. De acuerdo, sí, pero tenemos que Claro que sí, enseñarlo. tenemos que hacerlo, ¿no? Pero he visto a muchos que son salvos y bautizados con el Espíritu Santo. El otro día, no sé si estaba yo escuchando correctamente, pero usted habló de mi Sí, madre. Josh estaba mencionando esto. Cuando ella fue salvo, o salva, ella fue bautizada inmediatamente. Para mí esa es la progresión natural en el Pentecostés, ¿no? Cuando hablamos de Hechos capítulo 2, porque lo hemos separado. Yo creo que cuando la gente es salva en el altar, inmediatamente debemos de presentarles el bautismo con el Espíritu Santo. Esa es mi opinión, ¿no? en este último minuto que tenemos en el libro de Ezequiel capítulo 36, si es que pudieran ellos ir por ello en la pantalla, versículo 36.
Las notas dicen que, bueno, son de mucha ayuda para lo que estamos hablando. Dice aquí que pondré mi espíritu en vosotros y causaré que caminen en mis estatutos y guardaréis mis mandamientos. Rápidamente las notas dicen que pondré mi espíritu en vosotros. Se refiere a la regeneración llevada a cabo por el Espíritu Santo en el momento de nacer de nuevo y también para el bautismo con el Espíritu Santo que primero fue evidenciado el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2. La entrada del Espíritu Santo es hecha posible solamente por la cruz de Cristo, Juan capítulo 14. Y los estatutos y juicios caen bajo la misma categoría. En otras palabras, uno puede guardar eso solamente a través del poder del Espíritu Santo que obra exclusivamente dentro del margen de trabajo, de las fronteras de lo que Cristo hizo en la cruz, que demanda la fe del creyente, y eso es un gran resumen de lo que estamos hablando. Ese pasaje es una de Es las promesas poderoso, primordiales es del muy antiguo poderoso. pacto que Así que fue es. reemplazado por el nuevo pacto y lo que provee no solamente un aspecto del Espíritu Santo, sino totalmente. Lee ese versículo otra vez, por ¿Las favor. notas o la escritura? Solo el versículo. Muy bien. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la promesa del nuevo La escritura pacto. anterior comienza en el 25. Sí, un nuevo Empieza. corazón os daré y un nuevo espíritu pondré dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Dónde está eso? 36, 25 al 27. La promesa del nuevo pacto. Así Esa es, es. correcto. Y esa palabra en el hebreo significa abrir un camino. Así que la interpretación a veces no es tan clara. Pero bueno, vamos a Se nos hacerlo acabó el en la tiempo. próxima ocasión. Se nos acabó el tiempo ya. Se nos terminó el tiempo por el día de hoy. No vamos a poder seguir leyendo. No sé por qué es gracioso, pero se terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.